El motor ya habíamos visto, tenemos dos configuraciones, la famosa delta y la famosa estrella. El motor aquí lo vamos a utilizar a 220 y en 220 dice que viene marcado en qué voltaje. Delta. Pero ¿en qué configuración? En delta, ¿verdad? Delta. Pero tiene una diagonal allí. Porque... También se puede hacer 80. Ok, exacto. Fue lo de la clase pasada, No ¿se vi acuerdan? de cerca, profe. Entonces quiere decir que esto yo lo tengo que configurar en delta. Y si ustedes se acuerdan en la clase, una de las clases pasadas en la que habíamos configuraciones delta estrella, decíamos que la delta se configura siguiendo, ¿se acuerdan? Que configurábamos así la delta. Si ustedes buscan y hacen la conexión, se van a dar cuenta que es entre 1 y W2, B1 y U2, y W2, y W1, B2. Si no recuerdo mal, ahí habíamos visto el diagramita, ¿no? Y las conexiones, ¿sí? Cuando yo tenía esa configuración, yo puedo hacer esto, que es lo que hacemos con las bombas de aguas en la casa. Conectamos esto aquí, como yo ya sé que esto es 220, 3 fases, 1, es trifásico el motor, 2, y me falta una, ¿verdad? Su tierra. Entonces aquí tengo el sistema de fuerza, y ese sistema de fuerza cuando yo lo tengo en casa, ¿qué es lo que hago en el sistema de fuerza? La subo el interruptor y arranca el motor, ¿no? Y lo paro, pero no tengo mi etapa de control porque esto se llama la etapa de fuerza. El diagrama está compuesto por dos etapas, una etapa de fuerza y una de... que se conoce como la etapa de, esto se conoce como la etapa de fuerza y esto se conoce como la etapa de control. Y en la etapa de control nosotros vamos a tener nuestras botoneras, nuestras lámparas, nuestros contactores, todo lo que permita controlar el motor, ¿de acuerdo? Bien, entonces hasta ahí tendríamos nosotros ya la etapa de fuerza. Ahora, ¿qué es lo que sucede en la etapa de fuerza del circuito? Fíjense qué está pasando ahí. Fíjense qué pasa aquí en el diagrama. ¿Ok? No tenemos aquí protectores contra sobrecarga. De protección contra sobrecarga no tenemos. OLS, no tenemos. O sea, no vamos a conectar esto ni vamos a conectar esto, sino directamente con líneas, ¿no? Te puedes decir Estas tres líneas, directo, ¿no? estas tres líneas que yo tengo aquí, las voy a conectar a donde me dice ahí mi circuito. Fíjense bien. A la salida de los contactos que dependen de la bobina. ¿Cuáles son los contactos que dependen de la bobina? Son este, ¿ya lo vieron? Son este, ¿ya lo vieron? Y son este, ¿ok? Y las otras tres que están aquí van conectadas a donde dice. ¿A dónde dice que van conectadas? Profe, me perdí. A las líneas que son. ¿Dónde? Me perdí acá en este. ¿Dónde? En las botoneras. Aquí está. Este motor es este. Ajá, es este. Ahora, estas tres conexiones, esta de aquí es esta de aquí. Ajá. Esta de acá es esta de acá y esta de acá y esta de acá. Son los contactos normalmente que dependen del contactor. Okay, De la bobina. La bobina. Entonces, línea 1 va a dónde? A línea 1, que sería esta parte de aquí. El interruptor lo tengo aquí. ¿Ok? Línea 2. Sí, la línea 2. La entrada del contactor 2 va a dónde? A 2, ¿ya lo vieron? 2, sí. ¿Y la 3 va a dónde? Pues a la 3, ¿ya lo vieron? Ahí yo ya tengo armado, ¿qué cosa? Mi etapa de fuerza. El motor va a funcionar a 220, pero mi control va a funcionar a ¿cuánto? 127. Por eso es que no estamos conectando en neutro, lo vamos a conectar en neutro, porque lo vamos a conectar en etapa de control, que es acá. Profe. ¿Okay? Procedemos a lo que sigue. ¿Qué sigue? Si ustedes se dan cuenta aquí, me dice que la línea... Una pregunta. ¿Qué pasa si invertimos estas conexiones? Si la de 1 la ponemos en 3 y la de 3 en 1, ¿no hay problema? Invierte el sentido de giro del motor. La polaridad, desde ahí. Sí, invierte el sentido de giro. Cuando inviertes dos fases, inviertes el sentido de giro del motor. Eso lo vamos a ver más adelante. Sí, pero... Bueno. Bien, entonces yo tengo aquí, que fíjense, la línea 1, ¿a dónde va la línea 1? Esta es mi línea 1, ¿están de acuerdo? Es esto, si yo estuviera conectando acá es lo mismo. La línea 1, ¿va a qué botonera? A la normalmente cerrada, esta de aquí. ¿Ya lo vieron? Sí.
La salida de la normalmente cerrada, ¿a dónde va? A la entrada de la normalmente abierta. ¿Ya lo vieron? Lo voy a conectar acá, para que sean dos botoneras diferentes. ¿De acuerdo? ¿Sí? No, me perdí, ¿puedo otra vez? La línea 1 va conectada a la entrada de la botonera normalmente cerrada. Línea 1, ok. Y la salida va conectada a la entrada de la normalmente abierta. Y la salida de la normalmente abierta va conectada a la entrada de la bobina, que es esta. ¿Ya lo vieron? Sí. La salida de la bobina va conectada ¿a dónde? Aquí va conectada, este OLS no va porque estamos hablando que son los OLS que eliminamos acá. Va a ir conectado a la línea 2, pero este contactor no se alimenta con 220, se alimenta con 110. Entonces, ¿a dónde lo voy a alimentar? Neutro. Al neutro. Mi etapa de control está a 127. Mi etapa de fuerza de operación del motor está a 220. ¿De acuerdo? Espérame. Pero me falta algo. Y el neutro que conectó a la otra parte de la fase, de la bobina. Me falta algo. Me falta la botonera de enclavamiento. Mira qué dice la botonera de enclavamiento. Es lo último, ¿no? Me dice que la última bobina, el último contacto, va a estar en paralelo a la bobina normalmente abierta. O sea, aquí. ¿Estamos de acuerdo? No, a la abierta. ¿Cuál es la abierta? Esa. ¿Ok? En paralelo. ¿Sí lo ves que está en paralelo? O sea, está así. Aquí y acá. Es un paralelo. Entonces, se supone que aquí el circuito yo ya lo tengo armado para que sea un arranque a plena carga del motor, donde yo tengo mi etapa de fuerza y mi etapa de control. Ahora sí, dale start a la botonera. Ay, mi padre. ¿El arranque cuál es? Sería este, ¿no? El rojo. Ay, mi padre. El paro. Negro. Tienes el circuito armado Tiempo. en arranque a plena carga, pero no nada más con un interruptor, sino con una etapa de control. Nosotros le podemos agregar un relevador de sobrecarga a esto, que es el relé que nos hace falta por ahí. Y entonces esa protección me va a permitir establecer un sistema que se va a llamar un arrancador, que va a estar diseñado específicamente para arrancar el motor. Y las curvas que hemos estado estudiando en clase de selección del relevador, del interruptor, dependiendo de la corriente nominal que demanda el motor y todo eso, entonces aquí aplica para la selección apropiada de cada uno de los elementos electromecánicos que me van a permitir funcionar mi motor con su etapa de control o controlar el motor de manera semiautomatizada, porque necesito todavía pulsar y parar, o sea, hay una intervención hombre-máquina. Cuando es completamente automatizado, que esto tiene sensores y que hace el funcionamiento de manera automática, entonces ya ahí sí ya están en otro nivel con PLC. ¿Aplica un temporizador o algo así? Pues había ya que aplicar dependiendo del diseño y la función. Entonces, quiero que lo vean porque lo voy a desconectar y ahora sí, dos equipos. Bien.